Bendiciones. Espero que en este día pueda la palabra del Señor tocar tu vida y que todo sea conforme al propósito de Dios. La reflexión en este día la encontraremos o la basaremos en el Salmo número 1. Después de algunos domingos de hablar acerca de la iglesia y acerca de la importancia de escuchar la palabra de Dios, quiero que ahora reflexionemos en este salmo, en conexión con todo lo que hemos dicho en domingos anteriores. La palabra del Señor en el Salmo 1 dice lo siguiente: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan su fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿No sucede lo mismo con los malos? Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. En domingos anteriores, como bien lo hemos dicho al comienzo, hemos hablado acerca de lo que es la iglesia y que no importa en dónde estemos, nosotros debemos de manifestarnos como la iglesia de Dios, como el cuerpo de Cristo. Y también estuvimos hablando acerca de la importancia de escuchar la palabra de Dios y de los frutos que esta palabra tiene el propósito de producir en nuestra vida. Una vida que escucha la palabra de Dios y que no solo escucha, que la aplica, es una vida que va a producir frutos espirituales, que te dan bendición espiritual en sobreabundancia. La pregunta es, después de escuchar y después de meditar en las reflexiones, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál será nuestra decisión a tomar? Y a la luz de esto tenemos la lectura de este día, el Salmo 1. El salmista habla básicamente de dos caminos. Al hablar de dos personas, cada persona toma un camino. Habla de dos personas: los justos, los pecadores, los buenos, los malos, o como queramos entenderlo. Las personas que hacen lo correcto, que deciden tomar buenas decisiones, y las personas que no lo hacen. Pero cada una de estas personas toma un camino, es decir, toma decisiones. Y cada decisión que tomamos en la vida forja precisamente nuestro destino. El salmista habla de dos personas, dos caminos y dos destinos. Dos personas, dos caminos, dos destinos. En la vida muchas veces queremos encontrar tres caminos, tres formas de hacer las cosas, una opción media, y siempre estamos luchando cuando escuchamos la palabra de Dios y tenemos que decidir por si vamos o no a hacer lo que hemos escuchado. Estamos luchando si no hay una tercera opción, si no hay una opción media. Cuando hemos escuchado y hemos sentido la palabra de Dios que algo nos pide hacer, la principal lucha no está en que no queremos hacer, sino la lucha que tenemos es: ¿habrá alguna forma de hacer esto que me pide la palabra de Dios sin tener que abandonar esto otro que me cuesta dejar? Esa es nuestra principal lucha. Nuestra lucha es: no quiero hacerlo. No luchamos con no quererlo hacer, porque queremos hacerlo. Porque queremos hacer lo que la palabra de Dios nos dice, pero a la par nos cuesta
dejar aquello que nos agrada o a lo cual estamos acostumbrados. Y entonces estamos intentando si hay un punto intermedio entre seguir a Cristo y seguir pues nuestras propias decisiones, nuestros propios planes, nuestra propia voluntad, entre amar a Dios y a la vez seguir amando, practicando las cosas del mundo o la mundanalidad, la carnalidad. Luchamos entre obedecer al Espíritu y obedecer a nuestra carne. Y entonces intentamos un punto medio, hallar un punto medio. Pero cuando leemos la palabra de Dios, vamos a encontrar que no hay punto medio. Que no hay un punto medio. El Señor Jesús mismo, escribiendo a 7 iglesias en el libro Apocalipsis, a una de ellas, escribió y le dijo: por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Es decir, por cuanto no eres radical o concreto, sino que eres indeciso entre seguirme o no, no eres fiel completamente. Por cuanto estás buscando un camino medio entre seguirme y seguir al mundo o a la mundanalidad, dice, eres tibio y entonces te vomitaré de mi boca, es decir, te arrojaré de mi presencia. Eso lo escribe el Señor Jesús a una de las iglesias en el libro de Apocalipsis. Es decir, no hay una tercera opción. La Biblia siempre nos describe: o seguimos a Dios o seguimos al mundo, o amamos a Dios o amamos al mundo, o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo, o seguimos la voluntad del Padre o seguimos otra voluntad. O Jesús es nuestro Señor o lo es otra cosa. No hay una parte media. Solo hay dos caminos. Y lo que el salmista está diciendo, y vamos a seguir reflexionando en este salmo, pero por ahora lo que el salmista está diciendo es que hay dos caminos, hay dos senderos. Un sendero justo y un sendero que lleva a la destrucción. Y al hablar de dos personas, el salmista, al referirse a dos personas, está hablando de dos acciones. Y está hablando de dos destinos. No hay un tercer destino. Si hacemos lo que Dios nos dice, hay un destino. Si no hacemos lo que Dios nos dice, hay otro destino. Dice: el sendero de los justos, o el final de los justos, el destino de los justos, es la congregación celestial. Y el camino de los malos es la destrucción. La senda de los malos lleva a la destrucción. La senda de la justicia, la senda de los justos, lleva a la morada celestial, o al paraíso, o a la vida eterna. Y lo que el salmista está intentando describir es que todo lo que hacemos tiene una consecuencia. No podemos esperar caminar por un sendero o caminar el camino de la carnalidad, el camino alejado de Dios, y esperar llegar al cielo. No podemos esperar que si desobedecemos a Dios recibiremos bendición. No podemos esperar si actuamos como las personas que no tienen a Dios. No podemos esperar que si actuamos como los pecadores, y la Biblia aquí la describe como los impíos, es decir, las personas que desprecian a Dios, que no consideran a Dios, que no tienen a Dios. No solo que no tienen a Dios, sino que no consideran, sino que no les gusta
lo que es de Dios, no podemos esperar que si actuamos como ellos, entonces recibiremos bendición. La bendición es para los que obedecen a Dios. Todo lo que hacemos tiene una consecuencia. El apóstol Pablo lo dijo de la siguiente manera. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 7, Gálatas 6:7, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: no se dejen engañar, nadie puede burlar la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. O como la Biblia en la versión Reina Valera dice, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Siempre se cosecha lo que se siembra. La Biblia lo describe esto como la ley de la siembra y la cosecha. Podemos llamarlo también la causa y efecto, las decisiones y sus consecuencias. Es decir, todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Y el apóstol Pablo usa la imagen de sembrar y cosechar para referirse a esto. Si yo siembro semillas de limón, espero obtener un limonero, un árbol de limones. Si yo siembro una semilla de mango, pues espero que de esa semilla nazca un árbol de mangos y que a su tiempo yo coseche mangos. Si yo siembro maíz, tendré una milpa, un maizal, y cosecharé elote. No puedo esperar cosechar mangos si sembré maíz. No puedo esperar cosechar higos si sembré tomates. No puedo esperar cosechar frijol si sembré chile. Es una ley natural. La Biblia habla, cuando se refiere a esto, habla de la ley natural. Nadie puede escapar a la ley natural. Todo lo que yo hago, a la larga tiene una consecuencia. Si yo no procuro mantener relaciones saludables, a la larga, si yo no me preocupo por tener relaciones saludables, a la larga el fruto será relaciones tóxicas. Si yo no me esmero y me preocupo por trabajar, a la larga lo que voy a tener es miseria. Si yo no me preocupo por pasar tiempo de calidad con mi familia, si yo no me ocupo en mi matrimonio, voy a terminar en un divorcio. Si yo no cuido de mis hijos, a la larga los voy a perder. Si yo no me preocupo por tener una finanza saludable, buenas finanzas, ser fiel en mis finanzas al Señor, voy a tener miseria. Si yo no soy honesto, no puedo esperar honestidad. Si yo soy deshonesto, las consecuencias de mi deshonestidad van a ser fatales. Todo lo que yo hago tiene una consecuencia. No puedo esperar transitar por este mundo haciendo y deshaciendo, actuando sin dar explicaciones, haciendo lo que yo quiera y luego esperar que en mi vida las cosas salgan bien. No puedo esperar seguir
mi vida desobedeciendo a Dios, no escuchando a Dios, actuando sin saber si es tu voluntad o no, haciendo y tomando decisiones sin considerar si eso es del agrado de Dios, no puedo esperar caminar por este mundo ignorando a Dios, alejándolo de Dios, y luego cuando tenga un problema esperar que Dios me rescate. No puedo esperar desobedecer a Dios y esperar que Dios me bendiga. Es algo ilógico, algo contrario. Lo que la Biblia está hablando son de acciones contrarias. El salmista lo que está hablando aquí, y como te he dicho, vamos a seguir sobre este pasaje. Pero el salmista está hablando de situaciones contrarias, cosas contrarias. Quien se preocupa por seguir la palabra de Dios, quien se preocupa por escuchar la palabra de Dios, por eso dice, se aparta de lo que no va a ser saludable de su vida, pero se ocupa en la palabra de Dios. Y en domingos pasados, vuelvo a recordarte, hablamos de la importancia de escuchar la palabra de Dios. Y aquí lo retoma el salmista. Dice, se ocupa, medita, se deleita en la palabra de Dios, día y noche. No es que día y noche esté leyendo, desde que se levanta, se pone a leer la palabra de Dios y hasta que se acuesta sigue leyendo la palabra de Dios. No, dice, está meditando. Esta expresión se refiere a lo que hacen las vacas con su alimento, lo que le llamamos rumiar. Las vacas se sabe que tienen varias secciones en su estómago. Y por la mañana se levantan y van al campo y comienzan a comer, a masticar, a arrancar la hierba fresca en la mañana. Van, se levantan, la mastican. Y luego, conforme pasa el día, se van debajo de una sombra. Pero eso que en la mañana masticaron, esa hierba que arrancaron y que tragaron, pasa a una parte de su estómago y luego regresa otra vez a la boca, y ahí lo comienzan lo que se le conoce a rumiar, a masticar, triturar, seguir triturando, regresa a una parte del estómago y otra vez sale hacia su boca, y esto es varias veces. Este proceso se llama rumiar, hasta que está completamente listo para ser digerido y pasa a una segunda etapa de su estómago. Eso es lo que hace la vaca. Y la palabra meditar literalmente significa eso. La palabra meditar, como se usa aquí, literalmente significa rumiar. Es decir, quien escuchó, leyó o escuchó, porque ahora no solo tenemos la Biblia en físico, también tenemos en audio, o la tenemos en el celular. Pero como sea, si lo que leímos o lo que escuchamos lo estamos meditando o repasando, cómo esto se aplica a mi vida, o qué me está diciendo, qué me falta aquí para cumplir, de qué manera esto lo estoy cumpliendo, de qué manera me falta por cumplirlo, qué es lo que está esperando Dios de mí. Si estoy haciendo eso, me estoy preocupando por vivir en esa palabra, y eso va a tener una consecuencia. Eso va a traer bendición a mi vida. Si por el otro lado yo me levanto y vivo mi día ignorando, siguiendo mi propio camino, siguiendo en las cosas que quiero seguir haciendo, si me la paso ignorando el consejo de Dios, si me la paso ignorando a Dios, eso también va a tener una consecuencia. Si yo sigo metido en relaciones desagradables a Dios, si yo sigo metido en acciones que no le agradan a Dios, si yo sigo metido en cosas que no le agradan a Dios, eso tarde o temprano tendrá una consecuencia. Por eso al final se habla de dos destinos.
La pregunta es, ¿qué destino quiero? ¿Cuál es el destino que quiero para mi vida? ¿Lo que yo estoy haciendo me va a llevar a un buen destino? ¿Seguir metido en esta relación me va a llevar a un buen destino? ¿Seguir haciendo esto que estoy haciendo me va a llevar a un buen destino? ¿Seguir viviendo mi vida como la estoy viviendo me va a llevar a un buen destino? Si quiero un buen destino, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si quiero el destino glorioso que Dios ha preparado para los que le aman, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque lo que yo estoy haciendo está forjando un destino. Lo que yo estoy haciendo ahora está escribiendo un destino. ¿Cuál es ese destino? ¿Cuál es ese destino? Dios tiene un destino diseñado para mí. Pero ese destino requiere de una decisión mía. De que yo verdaderamente acepte a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador, le entregue mi vida y empiece a obedecer y a seguir lo que Jesús me dice. Y ese destino entonces será seguro para mí. Si en tu vida estás harto de estar cosechando desgracias, si ya estás harto de estar cosechando desgracias, entonces lo que tienes que hacer es cambiar la siembra. Si ya estás harto de estar cosechando maldición y quieres la bendición, entonces lo que tienes que cambiar es la siembra. Y tienes que empezar a sembrar para vida eterna. Y yo te invito a que tú empieces a sembrar en tu vida lo que te va a asegurar la bendición. Y eso es escuchar, pero practicar la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde.